Hay silencios que pesan más que las palabras. Y hay amores que te van vaciando por dentro tan despacio que no te das cuenta hasta que un día te miras al espejo y ya no reconoces a la mujer que te devuelve la mirada. Esa mujer fui yo. Durante 15 años fui la mujer de Javier. Y durante 15 años dejé de ser Claudia. No fue de golpe. Nunca lo es. Al principio, él era encantador, atento. Me abría la puerta del auto, me llamaba 3 veces al día solo para escuchar mi voz, me decía que mis ojos eran como el mar en invierno. Yo me sentía vista, amada, elegida. Después de 2 relaciones fallidas, después de tanto tiempo sintiéndome invisible, Javier llegó como una promesa. Y yo, como tantas mujeres, confundí la intensidad con el amor verdadero. Los primeros meses fueron perfectos. Cenas a la luz de las velas, caminatas largas por el parque, noches enteras hablando de nuestros sueños. Él quería una casa en las montañas. Yo quería escribir un libro. Él decía que lo haríamos juntos, que seríamos un equipo. Y yo le creí con todo mi corazón. La primera señal llegó a los 6 meses. Habíamos quedado de ir a cenar con mis amigas, un grupo que venía conmigo desde la universidad. Él aceptó, pero esa tarde, mientras me arreglaba, noté su silencio. Un silencio espeso, incómodo. Cuando le pregunté qué le pasaba, suspiró como si yo hubiera dicho algo terrible. Nada, respondió. Es solo que siempre son tus amigas. ¿Y mis amigos? ¿Y mi tiempo contigo? Me sentí culpable. Cancelé la cena. Esa noche cenamos solos y él volvió a ser el Javier encantador. Pero algo en mí se quebró sin que me diera cuenta. Algo pequeño, apenas perceptible. Luego vinieron otras señales, pequeñas grietas que yo tapaba con justificaciones. Cuando le conté que me habían ofrecido un ascenso en el trabajo, un puesto que llevaba años esperando, él sonrió, pero era una sonrisa fría. «Qué bien», dijo. «Supongo que ahora tendrás menos tiempo para nosotros». No me felicitó, no me abrazó, solo me hizo sentir que mi logro era una amenaza. Rechacé el ascenso. Le dije a mi jefa que necesitaba más tiempo para pensarlo, pero la verdad es que ya había decidido. Decidí que mantener la paz en casa era más importante que mi carrera. Decidí que él era más importante que yo. Las cenas con mis amigas se volvieron cada vez más esporádicas. Luego desaparecieron por completo. Él nunca me prohibió verlas. No hacía falta. Bastaba con su mirada de decepción, con su tono de voz cuando yo mencionaba sus nombres. Otra vez con ellas, decía, como si mis amigas fueran enemigas, como si el tiempo que yo pasaba lejos de él fuera tiempo robado. Y yo, por no pelear, por no verlo triste, fui alejándome. Primero de mis amigas, luego de mi hermana, después de mi madre. Él siempre tenía una razón. Tu mamá te trata como si fueras una niña. Tu hermana siempre está metiéndose en nuestra relación. Y yo asentía, porque era más fácil creerle que enfrentarlo. Nos casamos al 3er año. Fue una boda pequeña, íntima. Mi familia estaba ahí, pero distante. Mis amigas no fueron invitadas. Javier dijo que quería algo privado solo para las personas más importantes. Y yo no discutí. Ya había aprendido que discutir con él era agotador. Él nunca gritaba, nunca me insultaba, pero tenía una manera de hacerme sentir pequeña con su silencio, con su frialdad, con esa forma de mirarme como si yo fuera la culpable de todo lo que salía mal. Era un maestro del reproche silencioso. Y yo, sin darme cuenta, me convertí en su discípula del silencio. Los años pasaron. Nuestra vida se volvió una rutina cuidadosamente diseñada por él. Desayunábamos a las 7. Yo preparaba su café exactamente como le gustaba, solo, sin azúcar, en su taza azul. Cenábamos a las 8. Los fines de semana veíamos películas que él elegía. Salíamos con sus amigos
Hablábamos de los temas que a él le interesaban. Y yo fui desapareciendo. Mi ropa cambió. Dejé de usar colores vivos porque a él no le gustaban. Te ves mejor con tonos neutros, decía. Dejé de escuchar mi música porque le molestaba. Dejé de leer porque él decía que me aislaba demasiado con mis libros. Dejé de soñar con escribir porque cada vez que mencionaba mi libro, él sonreía con condescendencia. Claro, tu libro, decía, como si fuera una fantasía infantil. Hubo una noche, al 10º año de casados, en que algo dentro de mí intentó despertar. Estábamos en la cama, cada uno con su celular, en ese silencio frío que ya era normal entre nosotros. De pronto, sin pensarlo mucho, le dije: Javier, siento que ya no hablamos, que ya no nos conocemos. Él bajó el teléfono y me miró con esa expresión que yo conocía tan bien. Esa mezcla de sorpresa y decepción, como si yo hubiera cometido una traición. ¿De qué hablas?, preguntó. Yo te hablo todos los días. Te pregunto cómo estuvo tu día. ¿Qué más quieres? Intenté explicarle. Intenté decirle que extrañaba las conversaciones profundas, que sentía que habíamos perdido la conexión, pero él suspiró, se dio la vuelta y apagó su lámpara. Estás cansada, dijo. Mañana te sentirás mejor. Y así, con esa frase, cerró la conversación. Como siempre, esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, sintiendo un peso en el pecho que no sabía nombrar. No era tristeza exactamente, era algo peor, era vacío. Me levanté despacio para no despertarlo y fui al baño. Me miré al espejo bajo la luz fría de la madrugada y no me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada tenía el pelo opaco, los ojos apagados, los hombros caídos. Parecía más vieja de lo que era. Parecía cansada, parecía derrotada. ¿Cuándo había pasado? ¿Cuándo me había convertido en esta sombra? Lloré en silencio, con la mano tapando mi boca para que él no me escuchara, porque incluso mi dolor tenía que ser silencioso. Incluso mis lágrimas tenían que esconderse. A la mañana siguiente actué como si nada hubiera pasado. Preparé el café, el desayuno, me arreglé para el trabajo. Javier besó mi frente antes de irse, como hacía siempre. «Que tengas un buen día», dijo. Y yo respondí: «Tú también». Palabras automáticas, gestos vacíos. Así era nuestra vida. Una coreografía perfecta de una relación muerta. Pero algo había cambiado esa noche. Algo pequeño, frágil, pero real. Una vocecita dentro de mí había despertado. Y aunque todavía era apenas un susurro, estaba ahí, diciéndome que esto no era normal, que esto no era amor, que yo merecía algo más que ser una actriz en mi propia vida. Las semanas siguientes fueron confusas. Por fuera todo seguía igual, pero por dentro yo estaba empezando a verlo de verdad. Empecé a notar cómo cada conversación giraba alrededor de él, sus problemas en el trabajo, sus opiniones sobre las noticias, sus planes para el fin de semana. Cuando yo intentaba hablar de algo mío, él asentía distraído, mirando su teléfono, y después cambiaba de tema. No era cruel, no era evidente, pero era constante. Yo no importaba, mis palabras no importaban, mi mundo interior no existía para él. Un sábado por la tarde, mientras él veía un partido de fútbol, me atreví a hacer algo que no hacía en años. Abrí mi computadora y busqué aquel documento que había guardado hacía tanto tiempo, mi libro, las primeras 50 páginas de una novela que empecé a escribir antes de conocerlo. Lo leí completo, de principio a fin, y lloré, no porque fuera perfecto, sino porque en esas páginas había una Claudia que yo ya no conocía, una mujer con voz propia, con ideas atrevidas, con sueños que no necesitaban la aprobación de nadie. ¿Dónde estaba esa mujer?
¿Cuándo la había enterrado? Esa noche, cuando nos acostamos, me armé de valor. Javier, dije, estuve pensando en retomar mi libro. Hubo un silencio largo, demasiado largo. Luego él rió. No fue una risa cruel, sino condescendiente. Peor aún, tu libro, repitió, como si le hubiera dicho que quería volar a la luna. Claudia, hace 10 años de eso. Ya no tienes 20 y tantos. ¿No crees que es tarde para esas cosas? Sentí como algo en mi pecho se apretaba. ¿Tarde? Pregunté. Tengo 42 años, Javier. No 80. Él suspiró, con esa paciencia exagerada que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo irracional. No quise decir eso, solo ¿de dónde vas a sacar el tiempo? Con el trabajo, la casa, nuestras responsabilidades. Además, escribir un libro no es fácil. La mayoría de la gente no lo logra. No quiero que te ilusiones y después te frustres. Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto, porque él las dijo con suavidad, con preocupación fingida, como si me estuviera protegiendo cuando en realidad me estaba encerrando. Entiendo, dije, y apagué la luz. Pero esa noche, algo más se quebró dentro de mí, algo más grande que las veces anteriores. Empecé a observarlo de una manera diferente, a preguntarme cosas que antes no me atrevía a cuestionar. ¿Por qué su trabajo era importante y el mío solo un ingreso extra? ¿Por qué sus amigos eran prioridad y los míos un estorbo? ¿Por qué sus sueños merecían espacio y los míos eran fantasías infantiles? ¿Por qué, después de 15 años, yo seguía sintiendo que tenía que pedir permiso para existir? Una tarde, mientras limpiaba el closet, encontré una caja vieja. Dentro había fotos, fotos de mí antes de conocerlo. En una estaba en la universidad, rodeada de mis amigas, riendo con la boca abierta, sin posar. Llevaba un vestido rojo, el pelo suelto y despeinado, los ojos brillantes. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Esa chica parecía libre, parecía viva. ¿Qué le había pasado? ¿Dónde se había ido? Lloré sosteniendo esa fotografía. Lloré por la mujer que había sido. Lloré por los años perdidos. Lloré porque finalmente entendí algo que había estado negando durante tanto tiempo. Javier no me amaba. Quizá alguna vez lo hizo, o quizá nunca. Pero lo que teníamos no era amor. Era control disfrazado de cuidado. Era posesión disfrazada de compromiso. Era una jaula tan bonita, tan cómoda, que no me había dado cuenta de que estaba encerrada. Esa noche, cuando él llegó del trabajo, lo miré diferente. Por primera vez en años no me levanté corriendo a recibirlo. No le pregunté cómo le había ido. Me quedé sentada en el sofá, con esa foto en las manos. Él entró, me vio y frunció el ceño. ¿Qué te pasa?, preguntó, con ese tono que usaba cuando algo se salía de su guión. Nada, respondí, pero mi voz sonó distinta, más firme, menos automática. Él se acercó, vio la foto y sonrió. «Qué joven eras», dijo. «Sí», respondí. Era otra persona. Él no captó el peso de mis palabras. Nunca lo hacía. Se fue a cambiar de ropa, esperando que para cuando bajara la cena estuviera lista. Como siempre. Pero esa noche no cociné. Me quedé sentada, mirando esa foto, sintiendo como algo dentro de mí despertaba con furia. Cuando él bajó y vio que no había comida, su sorpresa fue evidente. «¿No cocinaste?», preguntó como si yo hubiera olvidado algo obvio. «No», dije, «hoy no. Pide algo si tienes hambre». Él parpadeó, confundido. «¿Estás bien? ¿Te sientes mal?». Y ahí estaba otra vez. Cada vez que yo hacía algo diferente, algo que se salía de lo esperado, él asumía que estaba enferma, que algo andaba mal conmigo. Nunca se le ocurría que quizá lo que andaba mal era nuestra relación. «Estoy perfectamente bien», le dije mirándolo a los ojos. «Solo estoy cansada». «Todos estamos cansados, Claudia»,
respondió con un suspiro. Pero la vida sigue. Las responsabilidades no desaparecen. Y con esas palabras, sin saberlo, terminó de abrir mis ojos. Porque tenía razón. Las responsabilidades no desaparecen, pero todas las responsabilidades eran mías. Cocinar, limpiar, mantener la paz, cuidar sus emociones, ser pequeña para que él se sintiera grande. Esas eran mis responsabilidades. ¿Y las suyas? ¿Cuáles eran? Llegar, existir, opinar, decidir. Los días siguientes fueron extraños. Empecé a hacer pequeños cambios, nada dramático, solo pequeñas rebeldías silenciosas. Dejé de preguntarle qué quería cenar. Cocinaba lo que a mí me provocaba. Dejé de ver sus programas de televisión. Leía en el sofá mientras él veía el suyo. Volví a escuchar mi música. Me puse un vestido rojo que tenía guardado hacía años. Él lo notó. ¿A dónde vas?, preguntó con desconfianza. A ningún lado, respondí. Solo quise ponérmelo. Es muy llamativo, dijo. Ya no es tu estilo. Y ahí estaba otra vez, definiéndome, diciéndome quién era yo. Pero esta vez algo diferente pasó. Esta vez no me importó su opinión. Es exactamente mi estilo, le dije. Y me fui a trabajar. Durante todo el día, cada vez que pasaba frente a un espejo, me veía. Y me gustaba lo que veía. No era la Claudia de la foto. Esa chica ya no volvería. Pero era una Claudia nueva. Una que estaba aprendiendo a reconocerse otra vez. Una semana después, hice algo que no había hecho en casi 8 años. Llamé a mi amiga Laura, mi mejor amiga de la universidad, aquella con la que había compartido tantos sueños, tantas risas, tantos secretos. Nos habíamos distanciado tanto que ya ni siquiera nos mandábamos mensajes de cumpleaños. Cuando escuché su voz al otro lado del teléfono, se me hizo un nudo en la garganta. «¿Claudia?», dijo, sorprendida. «¿Eres tú?». «Sí», respondí con la voz quebrada. «Soy yo. Laura, te extrañé tanto». Hubo un silencio, y luego ella empezó a llorar, y yo también. «Pensé que me habías olvidado», dijo entre sollozos. «Pensé que ya no querías saber de mí». «Nunca te olvidé», le dije. «Nunca. Yo me perdí. Pero te juro que nunca te olvidé. Quedamos de vernos esa misma tarde». No le dije nada a Javier, simplemente salí. Cuando llegué al café donde habíamos quedado, la vi esperándome junto a la ventana. Seguía siendo ella, el mismo pelo rizado, la misma sonrisa cálida. Nos abrazamos y fue como volver a casa después de un exilio demasiado largo. Hablamos durante horas. Ella me contó de su vida, de su trabajo como diseñadora gráfica, de su novio, de sus viajes, y yo intenté contarle de la mía. Pero cuando empecé a hablar me di cuenta de que no tenía nada que contar, nada que fuera realmente mío. Mi vida era la vida de Javier, sus rutinas, sus decisiones, sus mundos. Laura me escuchó en silencio, y cuando terminé, cuando le conté todo lo que había callado durante años, ella tomó mi mano. «Claudia», me dijo con una suavidad que dolía, «eso no es una relación. Eso es maltrato emocional». Sus palabras me cayeron como un baldazo de agua fría. «No», dije de inmediato. «Él nunca me ha golpeado. Nunca me ha insultado. No hace falta», respondió ella. «El maltrato no siempre deja moretones, Claudia. A veces solo deja un vacío tan grande que te olvidas de quién eres». Y tenía razón. Ella tenía toda la razón del mundo. Esa noche llegué tarde a casa. Javier estaba en la sala esperándome. «¿Dónde estabas?», preguntó, no con preocupación, con molestia. «Con una amiga», respondí. «¿Qué amiga?». «No me dijiste que ibas a salir». «No tenía que decírtelo», dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Él se puso de pie. «¿Cómo que no tenías que decírmelo? Somos una pareja, Claudia. Se supone que nos comunicamos las cosas».
¿Así? Respondí sintiendo cómo la rabia subía por mi garganta. Como cuando tú sales con tus amigos sin avisarme. Como cuando decides nuestros planes sin consultarme. Así nos comunicamos. Él me miró como si no me reconociera. No sé qué te está pasando, dijo. Pero no me gusta esta actitud. No eres tú. Tienes razón, le dije. No soy yo. Hace años que no soy yo. Pero estoy tratando de recordar quién era antes de perderte. Me fui a dormir sin decir más. Esa noche él intentó hablar, intentó arreglar las cosas con su táctica habitual, ignorar el problema, actuar como si nada hubiera pasado, esperar a que yo cediera. Pero esta vez no cedí. Me quedé del otro lado de la cama, dándole la espalda, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. No era valentía lo que sentía, era miedo. Pero era un miedo diferente. Ya no tenía miedo de perderlo. Tenía miedo de perderme a mí misma para siempre. Los días siguientes fueron tensos. Javier intentó ser amable, cariñoso incluso. Me trajo flores un día. Otra tarde me propuso ir a cenar a nuestro restaurante favorito, pero yo ya no veía esos gestos como amor. Los veía como lo que eran, intentos de control, formas de traerme de vuelta a mi lugar, de hacerme olvidar lo que había empezado a comprender. Una noche, mientras cenábamos en silencio, él dejó el tenedor sobre el plato y me miró directo a los ojos. Claudia, dijo, necesitamos hablar. Estoy de acuerdo, respondí. Siento que te estás alejando, continuó, y no entiendo por qué. Yo te amo, siempre te he amado. Todo lo que hago es por nosotros, por esta familia. ¿Familia? Pregunté. Javier, no tenemos hijos. Somos solo tú y yo. Y yo no me siento parte de un nosotros. Me siento parte de un tú. Él negó con la cabeza, frustrado. Eso no es verdad. Siempre tomo en cuenta tu opinión. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería hacer yo? ¿Qué sentía yo? ¿Qué soñaba yo? Le pregunté sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Todas nuestras conversaciones son sobre ti. Todos nuestros planes giran alrededor de ti. Yo solo soy un accesorio, una compañía silenciosa. Eso es ridículo, dijo, alzando la voz por primera vez en mucho tiempo. Si no estás contenta, es porque tú decides no estarlo. Yo te doy todo, una casa, estabilidad, un matrimonio. ¿Qué más quieres? Y ahí estaba, finalmente lo había dicho. Para él amarme era darme cosas. No era escucharme, no era verme, era mantenerme. Como si yo fuera una planta que solo necesitaba agua y techo, pero no luz, no aire, no libertad. Quiero ser yo misma, le dije con la voz temblando. Quiero volver a sentir que existo, que importo, que no tengo que desaparecer para que tú te sientas cómodo. Él se levantó de la mesa. Estás siendo egoísta, dijo. Y dramática. No sé quién te metió estas ideas en la cabeza, pero no eres tú. Y se fue a la habitación, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Me quedé sola en el comedor, temblando, pero no de miedo, de claridad, porque finalmente lo había entendido. Él nunca iba a cambiar, nunca iba a verme, porque para verme tendría que dejar de mirarse a sí mismo. Y eso era algo que Javier no sabía hacer. Esa noche dormí en el sofá, no porque él me lo pidiera, sino porque yo lo decidí. Necesitaba espacio, necesitaba aire. A la mañana siguiente, cuando él bajó y me vio ahí con una manta y mi almohada, no dijo nada. Solo preparó su café, tomó sus cosas y se fue al trabajo sin despedirse. Y yo me quedé ahí, sentada, mirando por la ventana, preguntándome cuánto tiempo más podía seguir así. Llamé al trabajo y pedí el día libre, algo que nunca hacía. Luego me duché, me vestí y salí a caminar, sin rumbo fijo. Solo necesitaba moverme, sentir mis piernas,
respirar aire que no estuviera cargado de tensión. Caminé por horas. Pasé por el parque donde Javier y yo solíamos ir al principio. Me senté en una banca y observé a la gente. Parejas jóvenes tomadas de la mano, madres con sus hijos, ancianos alimentando palomas, todos viviendo sus vidas, y yo ahí. Sintiendo que la mía se me había escapado sin darme cuenta, saqué mi teléfono y abrí las notas. Empecé a escribir. No sabía qué, solo dejé que las palabras fluyeran, y lo que salió fue una lista. Una lista de todas las cosas que había dejado de hacer, todas las partes de mí que había sacrificado. Reír a carcajadas, bailar en la sala, cantar en la ducha, usar ropa de colores, salir con mis amigas, visitar a mi familia sin sentir culpa, leer hasta tarde, escribir mis historias, soñar en voz alta, opinar sin miedo, existir sin pedir permiso. Cuando terminé la lista tenía más de 30 puntos, 30 pedazos de mí que había dejado tirados en el camino, y por primera vez en mucho tiempo sentí rabia. Rabia de verdad. No contra él solamente, contra mí, por haberme permitido desaparecer, por haber confundido el amor con la sumisión, por haber creído que para ser amada tenía que ser pequeña. Esa tarde volví a llamar a Laura. Necesito tu ayuda, le dije. Necesito recordar quién soy. Ella no hizo preguntas, solo me dijo, ven a mi casa ahora. Y fui. Cuando llegué, ella me abrazó fuerte y me dejó llorar todo lo que necesitaba llorar. Después, cuando me calmé, me preparó un té y nos sentamos en su balcón. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. No lo sé, respondí. Pero sé que no puedo seguir así. Me duele perderlo. De verdad me duele. Porque hubo un tiempo en que lo amé, o creí amarlo. Pero me duele más perderme a mí. Y si me quedo, eso es lo que va a pasar. Voy a desaparecer por completo. Laura asintió. Entonces ya sabes la respuesta, dijo. Solo te falta el valor para hacerlo. Tenía razón. Sabía lo que tenía que hacer. Solo me faltaba atreverme. Volví a casa cuando ya era de noche. Javier estaba en la sala esperándome otra vez. Esta vez su rostro era diferente. Parecía cansado, vulnerable incluso. Claudia, siéntate por favor, me dijo. Tenemos que hablar. Me senté manteniendo la distancia. Él respiró hondo antes de empezar. Sé que las cosas no están bien entre nosotros, dijo. Y quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar. Podemos ir a terapia de pareja si quieres. Podemos trabajar en esto. Por un momento, solo por un momento, sentí esperanza. Quizás sí podía cambiar. Quizás si íbamos a terapia, si hablábamos con alguien, las cosas podrían ser diferentes. Pero entonces él continuó. Solo necesito que tú también pongas de tu parte, que dejes esta actitud que has tenido últimamente, que volvamos a ser como antes. Y ahí estaba, la trampa. Él estaba dispuesto a cambiar, siempre y cuando yo volviera a ser la mujer silenciosa y complaciente que fui durante años. Quería arreglar las cosas, pero sin cambiar nada realmente. Quería mi regreso a la jaula, solo que esta vez con una puerta pintada de nuevo. Javier, le dije con una calma que me sorprendió. No quiero volver a ser como antes. Esa mujer estaba rota, estaba vacía. Yo no quiero volver a eso. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó con un tono que empezaba a subir. Quiero ser yo, respondí. Quiero una relación donde no tenga que elegir entre amarme a mí misma o amar a mi pareja. Quiero que mis sueños importen tanto como los tuyos. Quiero ser vista, escuchada, respetada, no solo tolerada. Él se quedó en silencio por un largo momento. Luego negó con la cabeza. No puedo darte eso, dijo finalmente. No puedo estar con alguien que me hace sentir que nunca es suficiente, que siempre estoy haciendo algo mal. Y ahí estaba la verdad. Después de 15 años, finalmente la verdad. Él no podía amarme sin controlarme.
No podía verme sin sentirse amenazado. No podía permitir que yo existiera plenamente porque eso significaba que él tendría que hacer espacio. Y Javier no sabía cómo ser parte de un nosotros. Solo sabía ser el centro. Entonces creo que ambos sabemos qué tiene que pasar, le dije, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de duelo, por lo que pudo haber sido y nunca fue, por los años que pasé esperando que él me viera, por la mujer que había sido y que estaba tratando de recuperar. ¿Me estás dejando?, preguntó incrédulo, como si la idea de que yo pudiera tomar esa decisión fuera imposible. Me estoy eligiendo a mí, respondí. Por primera vez en 15 años me estoy eligiendo a mí. Esa noche empaqué una maleta, solo lo esencial, ropa, documentos, mi computadora con aquel manuscrito olvidado. Javier me observaba desde la puerta de la habitación, con los brazos cruzados, oscilando entre la incredulidad y la rabia. Esto es una estupidez, decía. Vas a arrepentirte. ¿A dónde vas a ir? ¿Con quién? No tienes a nadie, Claudia. Yo soy tu familia. Sus palabras buscaban herirme, asustarme, hacerme dudar. Y sí me dolían, pero ya no tenían el poder de detenerme. Tengo a Laura, respondí. Y tengo a mi hermana. Y a mi madre. Tengo gente que me ama sin necesidad de controlarme. Te van a llenar la cabeza de tonterías, insistió. Van a hacerte creer que eres una víctima cuando la realidad es que tú eres la que está destruyendo este matrimonio. Cerré la maleta y lo miré. De verdad lo miré. Y vi a un hombre asustado, asustado de quedarse solo, asustado de perder el control, pero no vi amor. Quizá nunca lo hubo. O quizá sí, al principio, y se fue transformando en algo oscuro, en algo que me consumía. Javier, le dije, durante años creí que el problema era yo, que no era suficiente, que tenía que esforzarme más, ser mejor, callarme más, pero el problema nunca fui yo. El problema es que tú necesitas que yo sea pequeña para sentirte grande, y yo ya no quiero ser pequeña. Tomé mi maleta y caminé hacia la puerta. Él me siguió, desesperado ahora. Claudia, espera. Por favor, podemos intentarlo. De verdad esta vez, te lo prometo. Me detuve, pero no me di la vuelta. Has tenido 15 años para intentarlo, dije. 15 años en los que yo te supliqué con palabras y con silencios que me vieras. Y nunca lo hiciste. No voy a darte más tiempo para que sigas sin verme. Salí de esa casa con el corazón roto, pero con algo que no había sentido en años: ligereza. Como si cada paso me quitara un peso de encima. Como si cada metro que me alejaba me devolviera un pedazo de mí misma. Laura me estaba esperando afuera, en su auto. Cuando me vio salir, bajó y me abrazó fuerte. Lo hiciste, me dijo. Estoy tan orgullosa de ti. Y yo lloré. Lloré de dolor y de alivio. Lloré porque acababa de perder 15 años de mi vida, pero también porque acababa de salvarme. Me quedé en casa de Laura las primeras semanas. Fueron días extraños. A veces me despertaba en medio de la noche con ataques de pánico, pensando que había cometido un error. Otras veces sentía una paz tan profunda que no recordaba la última vez que había dormido así. Javier me llamaba, me mandaba mensajes. Primero enojado, luego suplicante, después manipulador. Te extraño. Cometiste un error. La casa se siente vacía sin ti. Vas a volver, lo sé. Siempre vuelves. Bloqueé su número. Empecé a hacer cosas pequeñas. Cosas que parecían insignificantes, pero que para mí eran actos de revolución. Me compré un vestido amarillo. Amarillo brillante, escandaloso, el tipo de vestido que Javier habría odiado. Me lo puse un domingo y Laura y yo salimos a caminar por el centro.
La gente me miraba. Y en lugar de sentirme incómoda, me sentí viva, visible. Llamé a mi hermana después de 2 años sin hablar con ella. Lloró cuando escuchó mi voz. Pensé que te había perdido, me dijo. Casi, respondí. Pero ya volví. Retomé la escritura. Cada noche, después de volver del trabajo, abría mi computadora y escribía. A veces eran solo párrafos sueltos. Otras veces, páginas completas. No importaba si era bueno o malo. Importaba que era mío, que era mi voz, mi mundo, mis palabras. Nadie iba a decirme que era tarde. Nadie iba a decirme que era una fantasía, porque esto era real, tan real como el dolor que había sentido, tan real como la libertad que empezaba a saborear. Un mes después de haberme ido, encontré un pequeño departamento. No era grande, no era lujoso, pero era mío, completamente mío. Laura me ayudó a mudarse. Llevamos cajas, pintamos las paredes de un azul suave, colgamos cortinas blancas que dejaban entrar toda la luz. El primer día que dormí ahí, sola en mi cama, en mi espacio, lloré otra vez, pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alguien que había tocado fondo y estaba empezando a subir. Javier apareció una tarde en la puerta de mi trabajo. No sé cómo supo dónde encontrarme, pero ahí estaba. Me asusté cuando lo vi. Pensé que haría una escena, pero se veía acabado, más delgado, ojeras profundas. Solo quiero hablar, dijo. 5 minutos. Acepté, pero nos quedamos afuera, en la calle, donde había gente, donde me sentía segura. Te extraño, empezó. La casa está vacía. Yo estoy vacío. Claudia, sé que cometí errores, pero te amo. Siempre te he amado. Lo miré a los ojos y por primera vez sentí compasión por él. No amor, no nostalgia, compasión, porque él estaba perdido, porque probablemente siempre lo estuvo, pero su dolor ya no era mi responsabilidad. Su vacío ya no era mío que llenar. Javier, le dije con suavidad, no me extrañas a mí. Extrañas tener a alguien ahí. Extrañas la comodidad. Extrañas no tener que mirarte a ti mismo. Él negó con la cabeza. No es cierto. Te conozco. Sé quién eres. No, respondí. Nunca me conociste, porque nunca me preguntaste. Nunca te interesó conocerme. Solo te interesó que yo me adaptara a lo que tú necesitabas. ¿Y ahora qué? Preguntó con la voz quebrada. ¿Así se acaba todo? ¿15 años para nada? No fue para nada, dije. Aprendí mucho. Aprendí quién no quiero ser. Aprendí que no es amor, y eso vale algo. ¿Hay alguien más? Preguntó entonces, y en su voz había un dejo de esperanza, como si esa fuera la única explicación posible, como si yo no pudiera haberlo dejado simplemente por mí misma. No, respondí. No hay nadie más, solo estoy yo, y eso es suficiente. Él se quedó en silencio, procesando. Luego asintió despacio, derrotado. Espero que encuentres lo que sea que estás buscando, dijo, y se dio la vuelta. Lo vi alejarse por la calle, con los hombros caídos, y sentí una mezcla extraña de tristeza y paz. Tristeza por lo que pudo haber sido. Paz por saber que había tomado la decisión correcta. Esa noche, en mi departamento, abrí una botella de vino que Laura me había regalado. Brindé sola frente a mi ventana, viendo las luces de la ciudad. Brindé por mí, por la mujer que había sido y que estaba volviendo a encontrar, por la mujer que estaba construyendo, por cada día que me despertaba y elegía seguir adelante, incluso cuando dolía. Los meses pasaron. El otoño llegó, luego el invierno. Empecé a ir a terapia. Necesitaba entender cómo había permitido que pasara lo que pasó, cómo había ignorado todas las señales, cómo había confundido control con amor. Mi terapeuta era una mujer mayor, de voz suave y mirada sabia.
No te culpes, me dijo en una de nuestras sesiones. El maltrato emocional es sutil. Se disfraza de amor, de preocupación, de protección, y cuando estás dentro es casi imposible verlo. Tenía razón, pero ahora lo veía, y esa claridad, aunque dolorosa, era liberadora. Retomé contacto con mis amigas de la universidad. Algunas ya no estaban en la ciudad, otras habían formado familias, pero todas, absolutamente todas, me recibieron con los brazos abiertos. Pensamos que te habíamos perdido, me decían, y yo les explicaba, con lágrimas y risas, que casi me pierdo, pero que ya había vuelto. Una tarde de diciembre, 6 meses después de haberme ido, pasé por la librería del barrio. Entré sin pensarlo mucho y me perdí entre los pasillos. Libros de poesía, novelas, ensayos. Pasé los dedos por los lomos sintiendo la textura, leyendo los títulos. Y entonces, en la sección de escritura creativa, encontré un libro. ¿Cómo terminar tu primera novela? Lo tomé entre mis manos y sonreí. Era una señal, o quizá no, quizá solo era un libro. Pero me lo llevé a casa de todas formas. Esa noche, después de cenar, me senté frente a mi computadora. Abrí mi manuscrito. Las primeras 50 páginas que había escrito hacía tantos años. Las leí completas. Y luego respiré hondo y empecé a escribir la página 51. Las palabras fluyeron, no perfectas, no brillantes, pero auténticas. Escribí sobre una mujer que se perdía a sí misma en una relación. Escribí sobre el silencio que duele más que los gritos. Escribí sobre el momento en que decides salvarte. No era autobiográfico del todo, pero cada palabra llevaba un pedazo de mi verdad. Cada escena estaba teñida de lo que había vivido. Y por primera vez en años sentí que estaba creando algo que importaba, algo que era completamente mío. Escribía todas las noches, a veces hasta la madrugada. El sueño podía esperar, los años perdidos no. Tenía tanto que decir, tanto que había callado, y ahora todo salía, desbordado, urgente, necesario. Laura me visitaba los fines de semana y me encontraba rodeada de tazas de café vacías y páginas impresas con anotaciones. «Te ves diferente», me dijo un sábado. «Te ves luminosa». Y tenía razón. Me sentía luminosa, como si, después de años en la oscuridad, finalmente hubiera encontrado la luz. Para marzo, había terminado el primer borrador de mi novela. 200 páginas. No era perfecta. Tenía agujeros en la trama, personajes que necesitaban más desarrollo, diálogos que sonaban forzados. Pero estaba completa. Yo la había completado. Lloré cuando escribí la palabra fin. Lloré de alegría, de orgullo, de gratitud hacia esa versión de mí que no se rindió. Le mostré el manuscrito a Laura. Ella lo leyó en 2 días y cuando terminó me llamó llorando. «Claudia, esto es hermoso. Esto es importante. Tienes que publicarlo». «No sé», le dije sintiendo ese viejo miedo. Esa voz que sonaba como la de Javier diciéndome que no era suficiente. «No sé si es lo suficientemente bueno». «Es más que suficiente», respondió ella con firmeza. «Y aunque no lo fuera, eso no importa. Lo que importa es que tú lo terminaste, que no dejaste que nadie te convenciera de que no podías». Empecé a buscar editores. Mandé mi manuscrito a pequeñas editoriales independientes. Recibí rechazos, muchos. Algunos ni siquiera me respondieron. Otros me mandaron correos educados diciéndome que no era lo que buscaban en ese momento. Cada rechazo dolía, pero ya no me destruía, porque yo ya no era aquella mujer que necesitaba validación externa para saber su valor. Y entonces, en mayo, casi un año después de haberme ido de esa casa, recibí un correo. Una editorial pequeña estaba interesada en mi novela. Querían reunirse conmigo.
Querían hablar sobre la posibilidad de publicarla. Leí el correo 3 veces para asegurarme de que era real. Luego grité. Grité de felicidad en medio de mi pequeño departamento. Llamé a Laura, llamé a mi hermana, llamé a mi madre. Lo logré, les decía. Lo logré. La reunión con la editorial fue en un café del centro. Conocí a la editora, una mujer de unos 50 años, con lentes de marco grueso y una sonrisa cálida. Me habló de mi novela con un entusiasmo que me pareció irreal. Hay algo muy honesto en tu escritura, me dijo. Algo que resuena. No es perfecta, y eso está bien. Las historias perfectas no tienen alma. La tuya la tiene. Firmamos un contrato ese mismo día. Un contrato pequeño, modesto. No me iba a ser rica, pero no importaba. Lo que importaba era que mi historia, mi voz, iba a existir en el mundo. Los siguientes meses fueron de edición, de reescritura, de trabajo duro, pero era un trabajo que me llenaba. Cada corrección, cada párrafo que pulía, me acercaba más a la versión final. La editora era exigente pero respetuosa. Nunca intentó cambiar mi voz. Solo me ayudaba a encontrarla con más claridad. En octubre, justo 1 año y medio después de haberme ido de casa de Javier, mi libro fue publicado. Se llamaba El silencio que grita. Era una edición pequeña, apenas 1000 ejemplares. Pero cuando tuve el primer ejemplar en mis manos, con mi nombre en la portada, sentí que había escalado una montaña que Javier me había dicho que era imposible de escalar, una montaña que yo misma había dudado poder conquistar. Organizamos una pequeña presentación en una librería del barrio. Invité a mi familia, a mis amigas, a la gente que me había sostenido durante ese proceso. Laura preparó un pequeño discurso. Mi hermana llevó flores. Mi madre, que había estado distante tantos años por mi culpa, me abrazó antes de empezar y me susurró. Siempre supe que tenías esto dentro de ti. Solo estabas esperando el momento correcto. Y quizá tenía razón, o quizá no. Quizá simplemente necesitaba tocar fondo para poder impulsarme hacia arriba. Cuando llegó mi turno de hablar, me temblaban las manos. Pero empecé. Les conté cómo nació el libro. No todos los detalles, pero sí lo esencial. Les hablé de lo que significa perderse a uno mismo en nombre del amor. Les hablé de la importancia de elegirse, incluso cuando duele. Incluso cuando el mundo te dice que estás siendo egoísta. Este libro, les dije, es para todas las mujeres que alguna vez se sintieron invisibles, para todas las que olvidaron su propia voz, para todas las que están encontrando el valor de recuperarla. Hubo aplausos, hubo lágrimas, hubo abrazos largos y palabras de aliento. Vendimos todos los ejemplares esa noche. La editorial tuvo que hacer una segunda impresión, luego una tercera. El libro empezó a circular primero en círculos pequeños, luego más ampliamente. Recibí mensajes de mujeres que no conocía, contándome sus propias historias, agradeciéndome por poner en palabras lo que ellas habían sentido pero no sabían expresar. Una tarde, mientras revisaba mis correos, encontré uno que me heló la sangre. El remitente era Javier. El asunto decía simplemente: leí tu libro. Mi primer instinto fue borrarlo sin abrirlo, bloquearlo, pero algo en mí, quizá la curiosidad, quizá la necesidad de cerrar ese capítulo del todo, me hizo abrirlo. Claudia, empezaba, leí tu libro, sé que está basado en nosotros, en nuestra relación, no voy a negarlo, me dolió. Me dolió verme reflejado en ese personaje, me dolió darme cuenta de todo lo que no vi. Pasé este año en terapia. Al principio fui porque estaba enojado contigo, porque quería que alguien me dijera que tú eras la que estaba mal. Pero con el tiempo empecé a verlo, todo lo que hice,
todo lo que no hice. Quiero que sepas que lo siento, de verdad lo siento. No espero que me perdones, no espero que volvamos a hablar. Solo necesitaba que lo supieras, mereces ser feliz, y lamento haber sido la razón por la que no lo eras. Leí el correo varias veces. Busqué rastros de manipulación, de intento de volver a acercarse, pero no los encontré. Solo encontré honestidad, o al menos algo que se parecía. No respondí, no inmediatamente. Necesitaba procesar, necesitaba entender qué sentía. Se lo mostré a mi terapeuta en nuestra siguiente sesión. Ella lo leyó con atención y luego me preguntó: ¿qué sientes al leer esto? No lo sé, respondí. Parte de mí se alegra de que esté trabajando en sí mismo. Parte de mí todavía siente rabia por todos los años perdidos. Parte de mí solo siente, nada, como si ese capítulo ya estuviera tan cerrado que sus palabras ya no me tocan como antes. Eso es sanación, me dijo ella, cuando el pasado deja de tener poder sobre tu presente, cuando puedes mirar atrás sin desmoronarte. 2 semanas después, le respondí. Mi mensaje fue breve. Javier, me alegra que estés en terapia. Me alegra que estés trabajando en ti. Eso es lo mejor que puedes hacer, no por mí, sino por ti y por las personas que vendrán después en tu vida. Te deseo lo mejor, de verdad, pero este capítulo está cerrado para mí. Cuídate. Y lo envié, y sentí paz. La vida continuó. Mi libro seguía vendiéndose. Me invitaron a dar charlas en universidades, en clubes de lectura, en eventos literarios. Conocí a otras escritoras, a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Formamos una red de apoyo, de amistad, de sororidad. Me sentía parte de algo más grande que yo misma. En diciembre, 2 años después de haberme ido, me mudé a un departamento más grande, uno con un estudio pequeño donde podía escribir, porque ya estaba trabajando en mi segunda novela, esta vez sobre una mujer mayor que, después de quedarse viuda, decide viajar sola por primera vez en su vida. Era una historia diferente, pero igual de honesta, igual de necesaria. Una tarde de primavera, mientras caminaba por el parque, me crucé con una mujer joven. Tendría unos 25 años. Estaba sentada en una banca, llorando en silencio. Algo en mí me hizo detenerme. Me acerqué con cuidado y le pregunté si estaba bien. Ella levantó la vista, con los ojos hinchados, y negó con la cabeza. Mi novio dice que si de verdad lo amo, debería dejar mi trabajo, me dijo entre sollozos. Dice que pasamos muy poco tiempo juntos, que mi carrera me está alejando de él. Y yo no sé qué hacer. Lo amo, pero también amo mi trabajo. Me senté a su lado y le conté mi historia. No toda, solo lo necesario. Le conté cómo yo también había elegido el amor sobre mí misma, cómo había tardado 15 años en darme cuenta del error, cómo había aprendido, de la manera más dolorosa, que el amor verdadero no te pide que te hagas pequeña, que el amor verdadero te impulsa a crecer, no te obliga a encogerte. Ella me escuchó con atención y cuando terminé me preguntó: ¿cómo supiste que era el momento de irte? Cuando me di cuenta, le respondí, de que me dolía más perderme a mí misma que perderlo a él. Cuando entendí que si me quedaba, la mujer que era, la mujer que soñaba ser, iba a morir lentamente, y esa muerte silenciosa era peor que cualquier ruptura. No sé si mis palabras la ayudaron, no sé qué decisión tomó, pero antes de irme, le di mi número. Si alguna vez necesitas hablar, le dije, aquí estoy. Ella asintió, se limpió las lágrimas y me abrazó. Gracias, me dijo, por detenerte, por escuchar, por contarme tu historia.
Esa noche, en casa, pensé en esa chica. Pensé en cuántas mujeres están pasando por lo mismo en este momento. Cuántas están eligiendo a otros sobre ellas mismas. Cuántas están confundiendo amor con sacrificio. Y sentí que mi libro, mi historia, tenía un propósito más grande. No era solo mi catarsis, era un puente, una forma de decirle a otras: no estás sola, yo también pasé por esto, y se puede salir. Los meses siguientes fueron de crecimiento, no solo profesional, sino personal. Empecé a salir en citas, nada serio, solo explorando, conociendo gente nueva, aprendiendo qué me gustaba, qué no toleraba, qué líneas no estaba dispuesta a cruzar nunca más. Hubo hombres interesantes, hubo conexiones breves, pero cada vez que sentía, aunque fuera un atisbo de esa dinámica de control, me alejaba, sin culpa, sin explicaciones largas, simplemente me alejaba, porque ya había aprendido la lección y no estaba dispuesta a repetir el ciclo. Conocí a alguien en una presentación de libros, se llamaba Martín, era profesor de literatura en una universidad. Nos pusimos a hablar después del evento y la conversación fluyó con una facilidad que me sorprendió. Me preguntó sobre mi libro, sobre mi proceso creativo, sobre mis autores favoritos y, lo más importante, me escuchó, de verdad me escuchó. No interrumpía, no desviaba la conversación hacia él, solo escuchaba con genuino interés. Empezamos a vernos, cenas tranquilas, caminatas por el parque, tardes en librerías. Martín era diferente. Cuando le conté que estaba trabajando en mi segunda novela, se emocionó. Me preguntó de qué trataba, cómo iba el proceso, si necesitaba un lector. No había competencia en su voz, no había inseguridad, solo apoyo genuino. Cuando le hablé de mi pasado, de Javier, de lo que había vivido, no minimizó mi dolor. No me dijo que lo superara. Simplemente tomó mi mano y dijo: gracias por confiar en mí. Y quiero que sepas que yo nunca voy a pedirte que seas menos de lo que eres, porque me gustas exactamente así, completa. Esas palabras me hicieron llorar. Lloré porque finalmente entendía la diferencia. Entendía cómo se sentía ser amada sin condiciones, sin tener que moldearme, sin tener que desaparecer. Y aunque me daba miedo, aunque parte de mí todavía tenía cicatrices que no habían sanado del todo, decidí darle la oportunidad. Pero esta vez fui diferente. Esta vez puse límites claros desde el principio. Necesito mi espacio para escribir, le dije. Necesito tiempo con mis amigas. Necesito mantener mi independencia. Y él asintió sin dudar. Por supuesto, respondió. Yo también necesito mi espacio. Eso es lo que hace que una relación sea sana. Dos personas completas que eligen estar juntas, no dos mitades que se necesitan para existir. Llevábamos 6 meses saliendo cuando me di cuenta de algo importante. Era feliz, genuinamente feliz. No de esa felicidad efímera que depende de otra persona, sino de una felicidad profunda que venía de dentro, de saber quién era, de honrar mis necesidades, de vivir mi vida en mis propios términos. Martín era parte de esa felicidad, sí, pero no era el centro, yo era el centro, y eso cambiaba todo. Una noche, mientras cenábamos en mi departamento, él notó algo en mi rostro. ¿En qué piensas?, me preguntó. Sonreí. Estaba pensando en lo lejos que he llegado, en la mujer que era hace 3 años. No la reconocería si la viera ahora. ¿La extrañas?, preguntó. Negué con la cabeza. No, siento compasión por ella, siento ternura, pero no la extraño, porque ella,
tuvo que romperse para que yo pudiera nacer. Martín me miró con esos ojos cálidos que me hacían sentir vista. Eres increíble, me dijo. Y no digo eso por lo que has logrado, lo digo por tu valentía, por haberte elegido cuando era más fácil quedarte, por haberte reconstruido cuando hubiera sido más simple rendirte. Me levanté y lo abracé, porque tenía razón y porque finalmente había alguien en mi vida que veía mi fuerza no como una amenaza, sino como algo hermoso. Mi segunda novela fue publicada un año después. Tuvo incluso más éxito que la primera. Esta vez las entrevistas fueron más numerosas, los eventos más grandes, me invitaron a festivales literarios, a programas de radio, a podcast, y en cada entrevista, cuando me preguntaban sobre mi inspiración, sobre mi proceso, yo hablaba con honestidad. Hablaba de la pérdida, de la reconstrucción, del valor que se necesita para elegirse a uno mismo. Hoy, 5 años después de haberme ido de esa casa, me despierto en mi propio espacio. Un departamento lleno de luz, de libros, de plantas que cuido con paciencia. Me preparo el café como a mí me gusta, con leche y un toque de canela. Me siento frente a mi escritorio y veo la portada de mi tercer libro que acaba de llegar de la imprenta. Esta vez escribí sobre la libertad, sobre lo que significa encontrarse después de haberse perdido. Martín llegará más tarde. Cada uno mantiene su propio espacio, sus propias rutinas, pero nos encontramos cuando queremos, no porque tengamos que hacerlo. Es una relación construida sobre la elección diaria, no sobre la necesidad. Y eso la hace más real, más sólida, más honesta. Miro por la ventana y veo a una mujer caminando por la calle. Lleva un vestido gris, los hombros caídos, la mirada perdida. Por un segundo, me veo a mí misma hace 5 años y siento el impulso de bajar, de alcanzarla, de decirle: sé que duele, sé que tienes miedo, pero puedes elegirte, y cuando lo hagas, cuando finalmente des ese paso, vas a descubrir que eres más fuerte de lo que nunca imaginaste. Pero no bajo, porque cada mujer tiene su propio camino, su propio tiempo, su propia manera de despertar. Lo único que puedo hacer es seguir contando mi historia, seguir escribiendo, seguir siendo un faro para las que todavía están en la oscuridad. Abro mi computadora y empiezo a escribir, porque eso es lo que hago ahora. Escribo, vivo, elijo, y ya no me disculpo por existir plenamente. Me dolió perderlo. Fue uno de los dolores más profundos que he sentido. Pero me dolía más perderme a mí misma. Y cuando finalmente entendí eso, cuando finalmente puse mi bienestar por encima del miedo a la soledad, todo cambió. No voy a mentir y decir que fue fácil. No lo fue. Hubo noches de llanto, hubo días de duda, hubo momentos en los que estuve a punto de volver. Pero no lo hice, resistí, me quedé, me elegí. Y hoy, 5 años después, puedo decir con toda certeza que fue la mejor decisión de mi vida. No porque haya encontrado el éxito, no porque haya encontrado otro amor, sino porque me encontré a mí misma, porque volví a escuchar mi voz, porque recuperé mi risa, mis colores, mis sueños, mi fuerza. Si estás leyendo esto y te sientes identificada, si estás en esa encrucijada donde tienes que elegir entre el amor de alguien más o el amor propio, quiero que sepas algo. Elegirte no es egoísmo, es supervivencia, es justicia, es lo más valiente que puedes hacer. Y sí, va a doler, pero ese dolor es temporal. Lo que es permanente es la paz que viene después, la libertad, la dignidad de vivir en tus propios términos. Así que si tienes que elegir, elige la vida, elige tu voz, elige tu verdad, elígete.
porque mereces ser amada sin tener que desaparecer. Mereces ser vista sin tener que hacerte pequeña. Mereces una vida donde no tengas que elegir entre amar a alguien o amarte a ti misma. Mereces ambas cosas. Y cuando finalmente lo entiendas, cuando finalmente des ese paso, vas a descubrir algo hermoso, que siempre fuiste suficiente, que siempre fuiste completa, que solo necesitabas el valor para creerlo. Yo lo encontré. Y tú también puedes. N.